le bendiga. Amén. ¿Todavía? Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien. Es un placer poder compartir con ustedes en este día una nueva entrega de una palabra de Dios. Bendecimos y glorificamos al Señor a través de las diferentes plataformas digitales que nos pueden mirar. Le bendecimos en este día. Y también la iglesia Casa de Dios le dice: bienvenido. ¿Cómo les dicen? Bienvenido. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra. El libro de Ageo, su capítulo 2, el verso 20 al 23. Ageo, su capítulo 2, del versículo 20 al 23. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, así te dice el Señor en este día, Zorobabel: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amado Señor y Padre Celestial, bendecimos y ensalzamos tu nombre en este día. Honramos tu nombre si te glorificamos. Gracias por darme el placer y el privilegio de un día más celebrar culto a ti. Que las personas que escuchen esta palabra en este día la puedan compartir y atesorarla en sus corazones. Ministra sobre los tuéstanos, Señor. Ministra en los tendones, Señor. Ministras en los más profundos del corazón, sobre la vida del hombre y la mujer. Y esta palabra ministre en lo más profundo. Muchas gracias, amado Cristo Jesús. Amén. Dios te dice en este día: eres mi Zorobabel, y te he puesto como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, mis amigos en Cristo, hoy conoceremos la vida de Zorobabel, un hombre que recibió una promesa de Dios. Los versículos de Ageo revelan una verdad trascendental, donde vivimos en tiempos donde la promesa de Dios son una fuente de esperanza y fortaleza en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles es cuando la iglesia debe más que nunca atesorar
el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que Dios le ha dejado a través de su palabra. ¿Quién era Zorobabel para Dios y qué significa su nombre? Este mensaje nos guiará a través de la vida y propósito y la promesa divina que le fue dada. Su historia relevante hoy más que nunca nos muestra cómo Dios cumple sus promesas y utiliza a los llamados para su gloria. Zorobabel, cuyo nombre en hebreo significa semilla de Babilonia o descendiente de Babilonia, representa a aquellos plantados en tierra de prueba, pero que llevan en sí la promesa de redención y restauración de Dios. Zorobabel fue un líder valiente, llamado por Dios para guiar a su pueblo en un tiempo de reconstrucción. La promesa de Dios a Zorobabel no solo fue para su época, sino que resuena hasta hoy día, recordándonos a nosotros que Dios está con su pueblo, que Dios está con nosotros y que su poder está obrando en su vida. Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La historia de Zorobabel nos enseña sobre la fidelidad, el liderazgo y confianza en las promesas divinas. Esta palabra explorará quién era Zorobabel para Dios. ¿Qué podemos aprender de la vida de este hombre y cuál fue la promesa que Dios le hizo? En medio de las pruebas y las incertidumbres, la vida de Zorobabel nos ofrece una guía clara sobre cómo mantenernos firmes en nuestra fe y cómo debemos confiar en las promesas que Dios nos da. La vida de Zorobabel tiene para nosotros hoy día un ejemplo. El nombre Zorobabel lleva un significado profundo y relevante. Representa a aquellos que han sido sembrados en tierras extranjeras, enfrentando desafíos, enfrentando hambre, enfrentando circunstancias, enfrentando dolor, enfrentando adversidades, enfrentando pruebas, pero que llevan dentro de sí la promesa de Dios. En hebreo, Zorobabel significa la semilla de Babilonia. Este hombre nos recuerda que aunque estemos en un lugar de prueba, Dios tiene un plan y un propósito para su pueblo. ¿Para quiénes? Diga, para nosotros. Zorobabel nació en el exilio en Babilonia. Esto simboliza la situación de muchos creyentes que viven en un mundo lleno de desafíos y pruebas. Como una semilla, Zorobabel llevaba la promesa de crecimiento y renovación. Dios planta a sus hijos en lugares de prueba para que florezcan y den frutos. Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones.
versículos 21 y 22 de Ageo 2. Pero algo sorprendente muestra una restauración y una esperanza. Nuestra esperanza, la vida de Zorobabel, es un testimonio de la restauración y la esperanza que Dios le ofrece a su pueblo. Aunque nació en el exilio, Dios tenía un plan para él. Aunque usted haya nacido en una cárcel, Dios tiene un plan para usted. Aunque usted haya nacido en un basurero, Dios tiene un plan para usted. Aunque usted haya nacido en un ataúd, Dios tiene un plan para usted. Aunque usted haya nacido en un carro, Dios tiene un plan para usted. Dios siempre tiene un plan. Zorobabel fue elegido para liderar la construcción del templo en Jerusalén, simbolizando la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. En Esdras, su capítulo 3, el versículo 8, se nos dice: en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra de la casa de Jehová. Pero algo me llama a la atención. En este hombre no solamente había un liderazgo, había fe, había determinación, había disposición, había un hombre que le creía a Dios, había un hombre que había escuchado la voz de Dios. Que en estos tiempos se necesitan de hombres y mujeres que escuchen la voz del Señor. Zorobabel fue un líder valiente y fiel. Su fe en la promesa de Dios lo llevó a emprender la tarea monumental de construir el templo. En momento de Judá, en momento de duda y oposición, Zorobabel se mantuvo firme, confiando en que Dios cumpliría su promesa y su palabra. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel. Esta es palabra de Dios para su pueblo. Amén. Que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No tendremos la victoria con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová, el Dios de los cielos. Amén. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Su liderazgo nos enseña la importancia de la fe y la perseverancia en los propósitos de Dios. Desde este modo vemos que Zorobabel no solo simboliza la semilla en tierra de prueba, sino que también fue llamado para un propósito mayor. Zorobabel no era solo un líder cualquiera, era un instrumento elegido por Dios para cumplir su propósito. Y usted y yo hemos sido un instrumento escogido por Dios para cumplir su propósito. Su vida y acciones fueron guiadas por la mano divina, demostrando el poder de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando un hombre confía en Dios, a pesar de la prueba más grande, ahí tiene la victoria, porque hay un Dios que contesta la petición de su pueblo. Amén.
lo que lo colocaba en la línea mesiánica. Esta conexión real subraya la importancia de su papel en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios. Y los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simeín, y los hijos de Zorobabel, Mesulán y Ananías y Selomit, hermana de ellos. Primera de Crónicas, su capítulo 3, el versículo 19. Su linaje nos recuerda la promesa de un Salvador que vendría de la casa de David. Dios escogió a Zorobabel para liderar el retorno del pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Esta tarea monumental requería fe, coraje, determinación, dedicación y sobre todo una confianza inquebrantable en las manos del Señor o en la promesa de Dios. Bajo su liderazgo se colocaron los cimientos del segundo templo, simbolizando un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jehúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Según Esdras, su capítulo 5, el versículo 2. Pero algo me gustaba en este hombre y en estas personas. Había un modelo de obediencia. Cuando hay obediencia, las bendiciones de Dios son innumerables, son grandes. Zorobabel es un ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades y la oposición, siguió adelante con la misión que Dios le había encomendado. Pase lo que pase, el pueblo del Señor seguirá con la misión que Dios le ha encomendado. Amén. Pase lo que pase, seguiremos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Ageo 1:12. Y habiendo visto la importancia de Zorobabel en el plan de Dios, vemos ahora la promesa específica que Dios le hizo y su impacto en la historia redentora. ¿Qué promesa le hizo Dios a Zorobabel? Dios le hizo una promesa específica a Zorobabel. Una promesa que no solo afectó su vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia de la redención. Hacer el signo, y no solamente en aquellos tiempos, aún todavía hoy lo que estudiamos las Escrituras. Dios prometió que haría de Zorobabel un anillo de ¿qué? De sellar, simbolizando la autoridad y el favor divino. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios le ha escogido a cada uno de ustedes. Amén. Somos privilegiados. ¿Por qué?
porque Dios nos ha escogido. Este anillo de sellar era una señal de autenticidad y poder, indicando que Zorobabel sería un representante legítimo de Dios en la tierra. Nosotros somos representantes legítimos del cielo en la tierra para anunciar el evangelio de un hombre que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios aseguró a Zorobabel que su poder y protección estarían con él. Esta promesa le dio la fortaleza y el valor necesario para liderar la reconstrucción del templo y guiar al pueblo de Israel no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Casi estoy terminando. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido en la llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías, su capítulo 4, versículos 6 y 7. La protección de Dios es una garantía para aquellos que confían en Él y siguen su llamado. Escuchate eso. La garantía. La protección de Dios es una garantía para aquellos que confían en Él y siguen su llamado. Amén. La promesa a Zorobabel también tenía implicaciones mesiánicas. Como descendiente de David, Zorobabel estaba en línea del Mesías prometido. Esta promesa subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus pactos y la esperanza de la venida del Señor, de levantar una iglesia que se mantenga pura y santa delante de Él. Y aquellos que piensan en el nombre del Señor. La historia de Zorobabel, termino con esto, es un poderoso recordatorio de la fidelidad y el poder de Dios. A través de su vida vemos cómo Dios cumple su promesa y utiliza a los fieles para su propósito. Que su ejemplo nos inspire a confiar en Dios, a ser valiente en nuestra fe y a seguir adelante con la certeza de que Dios está ¿con quién? Con nosotros. ¿Con quién? Con nosotros. Que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre las lecciones de la vida de Zorobabel y aplicarla en nuestras propias vidas, aplicarla a nuestra familia, aplicarla a nuestros hijos, aplicarla a nuestras iglesias, confiando en las promesas de nuestro Señor. La promesa de Dios a Zorobabel nos recuerda que independientemente de la circunstancia, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de su pueblo. Al igual que Zorobabel, estamos llamados a ser líderes valientes y fieles, confiando en que Dios está obrando en tu vida y que la obra que Dios empezó en usted, Él la va a terminar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Si todavía no le has entregado tu vida al Señor y te encuentras en la cocina, en el baño, en la habitación, en el patio,
en el frente, en la computadora, en tu celular. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que te he desobedecido. Yo reconozco que no he sido lo suficientemente fiel y obediente para hacer tu voluntad. Pero en esta hora me arrepiento de mis rebeliones y mis iniquidades. Te pido que perdone mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y ayúdame a servirte mientras vida tenga. Muchas gracias, Señor Cristo Jesús. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego, y hazme una nueva criatura para ti. Amén. Si has hecho esta oración, visita una iglesia donde se predique y se crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y visita una iglesia que crea en la Trinidad. Que Dios te bendiga. Shalom.